la grabación. 10:05 damos inicio, arquitecta Fátima, al trabajo del día de hoy que yo he denominado que va a ser una fiesta intelectual con el honor y el privilegio de tener eh, la compañía de usted. Hombre, yo muy agradecida de verdad a todos ustedes por la invitación y de formar parte pues de este proyecto tan interesante a través de esta ponencia. Tenemos una diferencia de 1 hora, arquitecta, entre Perú y México, donde está ubicado usted, ¿correcto? Justo, sí, sí, 1 hora. De hecho, para mí aquí son ahorita las 9:03. Allá ya son 10:03, yo creo 10:05 ya casi. 10:03. Qué gusto. ¿Dónde se encuentra usted ubicado exactamente, arquitecta? Pues yo vivo al sur de la Ciudad de México. Me encuentro precisamente en la Ciudad de México, al sur, y bueno, pues aquí todo es muy tranquilo, muy pacífico, no sé, muy tranquilo. Eso es lo que le llaman el DF, ¿no? Ah, exactamente, sí. Cambió de nombre hace algunos años por Ciudad de México, con esta idea de promover a la ciudad como una marca, ¿no? Así como en Nueva York, así la Ciudad de México CDMX era la intención del antiguo este, gobernador de la Ciudad de México, que era Gabriel Mancera, que inició esta cuestión de llamarla Ciudad de México para pues crear una marca de la ciudad. ¿Cómo está el clima por allá, doctora? Pues ahorita nublado, pero hay que reconocer que con el tema del cambio climático, pues ya uno no sabe si es un día caluroso o un día lluvioso o un día con frío, ¿no? Había por ahí propuestas pues graciosas con relación a de cómo vestirse para la ocasión, pues ya es salir en chanclas, con suéter, con abrigo, con paraguas, porque ya no sabes qué te va a tocar a la hora en que vas a hacer tus actividades, ¿no? Bueno, acá le llamamos ropa de media temporada, o vestimenta o vestido de media temporada, ¿no? O sea, salimos mitad, mitad. Exacto. Sí, exacto. Entonces era muy gracioso ver cómo traías así como la chamarra de esquimal, pero los shorts, pero las chanclas, porque pues de repente puede hacer calor, frío o llover. Muy bien, arquitecta Fátima Barrera. Para el Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, es un honor y es un privilegio el que el día de hoy pueda acompañarnos para darnos a presentar su presentación en relación a la inteligencia artificial en la industria de la construcción México-Latán. En este 7º seminario internacional damos por inicio a nombre de la doctora Miriam Magallanes Maldonado, a nombre del doctor Daniel Malpartida Victorio, del ingeniero Alberto Zaira Rojas y de la doctora María Beatriz Cerdán Flores, le vamos a tener esta oportunidad de llevar una fiesta intelectual y de escucharla, arquitecta. No, hombre, muchas gracias. Asimismo, voy a ceder la palabra a la doctora María Beatriz. Buenos días con todos. Efectivamente, bienvenidos a este 7º seminario internacional que tiene un título eh, interesantísimo, profundamente académico: Inteligencia Artificial en la Industria de la Construcción. México-Latán. Tenemos el honor de poder contar con la maestra arquitecta Fátima Barrera, quien es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad para su investigación, ¿no? Esta vinculación se da a través de un estudio neurocientífico aplicado en la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Ella también es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación, pero tiene una hoja de vida
impresionante e interesantísima. ¿Y quién mejor que ella para poder hablarnos de sus experiencias académicas, profesionales y laborales, y darnos una idea bastante clara de su performance profesional? Le doy pase a la doctora Fátima Barrera para que pueda contarnos en detalle ese maravilloso currículum que ha desarrollado como profesional de la arquitectura y especialista en investigaciones del rubro. Adelante, doctora Fátima Barrera. Hombre, muchas gracias. Qué presentación tan bonita. La verdad es que el honor es mío de estar aquí con personas tan inteligentes, con currículums tan impresionantes, que bueno, pues yo compartiré lo que ha sido mi experiencia académica como proyectos personales, que es como lo he nombrado, y lo que ha sido también mi vida profesional en el rubro de la construcción. Bueno, voy a compartir pantalla. Pues de alguna manera tratando de pues dejar digamos que about me, y bueno, sin más preámbulo, bueno, pues como lo comentó la doctora, yo soy licenciada en diseño arquitectónico, es conocido como diseño de interiores por el Centro Universitario de Comunicación. Tengo una maestría en arquitectura en la que me vinculé con el Centro de Ciencias de la Complejidad, precisamente por la complejidad del proyecto que planteé como investigación, en donde tuve la oportunidad de estar con matemáticos, físicos, neurocientíficos, psicólogos, que me ayudaron muchísimo a darle o enriquecer mi tema de maestría. Y bueno, en este sentido, mi campo profesional en el ámbito de las transnacionales se enfocó en la ocupación de edificios, que era precisamente el realizar estadísticas con relación a los habitantes de diferentes edificios alrededor del mundo, dependiendo de, evidentemente, del cliente o el portafolio. En el 2012, hace ya casi 10 años, un poquito más, tuve la oportunidad de llevar a cabo como un proyecto personal para el sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México, festivales enfocados en la difusión del diseño y las artes en compañía de diferentes universidades que estábamos muy interesadas en dar a conocer el trabajo que se hacía en aquel momento. También participé más tarde en una serie de conferencias que se dieron en Nueva York, el 3D Printing, Inside 3D Printing, en donde, bueno, tuve la oportunidad de ver de primera mano nacer esta tecnología y la industria 4.0 con participantes bastante interesantes que en ese momento histórico estaban pues presentando una serie de desarrollos muy, muy interesantes. El nacimiento de MakerBot me tocó verlo. Y bueno, también tuve la oportunidad de participar para la Escuela Bancaria y Comercial aquí en la Ciudad de México. En aquel momento difundíamos mucho la industria 4.0 y era muy importante para nosotros llevar a cabo, pues precisamente perdón, es que aquí, un segundo. Llevar a cabo pues esta difusión a todos a los centros universitarios en donde teníamos lugar en la Ciudad de México y donde, bueno, nos daban la oportunidad de pues llevar esto. Entonces, esta escuela nos invitó a dar una conferencia en donde hablábamos acerca de la industria cultural y los nuevos medios y tecnologías. Y bueno, cómo estas de alguna manera tendrían ciertas afectaciones, ¿no? También participé para Robotics Fair, que en México es una escuela muy reconocida con relación a la educación de ingenierías para niños. Ahí me invitaron precisamente a todo el desarrollo maker que se está llevando con los chiquitos para que ellos tengan la oportunidad de conocer acerca de programación. También tuve la oportunidad de diseñar un par de piezas educativas que fueron llevadas al Museo Textil de Oaxaca, en donde, bueno, pues las presentamos como parte de, una obra o una exposición aún más grande que venía, me parece que de Suiza, en donde se estaban exponiendo piezas que tenían que ver con textiles interactivos. Y bueno, también desarrollé una serie de
charlas y conferencias en Telmex Hub. En aquel momento esta empresa estaba muy interesada en difundir todo lo que tenía que ver con nuevos medios y tecnologías. Esto fue en el 2014, se creó la Zona Maker y bueno, ahí participaron muchísimas personas de todos los ámbitos de las ingenierías en donde interfería precisamente estos nuevos medios. Tengo evidentemente participación en cosas arquitectónicas, tengo también participación en cosas de mobiliario y, como ya lo mencioné, también en nuevos medios y tecnología. Estas son algunas piezas que se presentaron precisamente para estos chiquitos que están muy interesados en desarrollar cuestiones que tengan que ver con robótica, ¿no? Entonces, este wearable era precisamente una idea en poderles transmitir cómo a través de estos nuevos medios se pueden generar cuestiones muy interesantes a través de circuitos muy sencillos. También tuvimos la oportunidad de pues participar en esta Zona Maker en el 2017 con un par de piezas y bueno, en el Museo Textil de Oaxaca, en donde llevamos estos microcontroladores. Perdón. Y bueno, mi tesis de maestría, que al final del día está planteada ahí, como tal, pues bueno, ese ha sido como mi background. Voy a dejar de compartir pantalla para, bueno, también me gustaría presentar mi currículum en la parte ya profesional y laboral para, bueno, pues comprender por qué estamos discurriendo desde esta perspectiva y que ustedes tengan la oportunidad de, pues, conocer mi trabajo en diálogos, ¿no? Actualmente estoy vinculándome con gente que se dedica a hacer cuestiones de ingenierías en una cuestión de la industria del acero, en específico en un rubro, y bueno, ahí estoy tratando de hacer la gestión de proyectos y de acoplarme, pero yo quería mostrarles precisamente estos audios que nos tienen aquí el día de hoy, que precisamente es este programa de audios, este ciclo de audios en donde yo presento una serie de temáticas muy interesantes por mes y que al final del día tratan de enriquecer mi industria, que es la industria de la construcción. Bueno, hasta aquí mi presentación. Y bueno, el día de hoy teníamos, o tenemos más bien lo que a lo que nos vamos a enfocar es pues a presentar, ¿cómo puedo dejar de compartir pantalla? ¿Alguien me puede dejar de compartir? Muchísimas gracias. Perdón. Ahora vamos a enfocarnos precisamente a la temática que nos atañe, que es precisamente hablar con relación a la industria 5.0 o lo denominado inteligencia artificial y su relación con la construcción. Bueno, a mí antes de empezar a discurrir con relación a los diferentes desarrollos que están evidentemente bueno, participando o que se están correlacionando con la industria de la construcción, me gustaría dejar pues como el antecedente de qué es la inteligencia artificial y cómo esta de alguna manera ha estado abarcando múltiples aspectos, ¿no? Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial no es más que la simulación de ciertos procesos que realiza la inteligencia humana, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, es aplicada precisamente a las máquinas. Prácticamente algunas de las tareas de inteligencia que tratan de emular estos sistemas computacionales es precisamente el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, el reconocer voz, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural, que precisamente esto desemboca en desarrollos de gran envergadura. Me gustaría dejar bueno, como esta perspectiva de que en muchísimas ocasiones llega a ocurrir que este tipo de tecnologías pueden llegar a tener un hype, es decir, pueden llegar a estar con unas expectativas muy infladas con relación a lo que puede ocurrir con ellas. Sin embargo, con el paso del tiempo, bueno, pues van teniendo esta adopción o puede llegar también una decepción con relación a ellas porque probablemente no pueden ser aplicadas o no es el momento histórico. En el caso de la inteligencia artificial, bueno, ha ocurrido que ya se ha venido trabajando en ella desde 1950. Creo que uno de los matemáticos que ha dejado este antecedente es Alan Turing, con aquella realización de esta máquina en la que, bueno, él trataba de resolver Enigma, ¿no? Esta máquina nazi para, pues, de alguna manera poder interferir en este conflicto histórico. Bueno,
ese es uno de los antecedentes, ¿no? Pero la inteligencia artificial al final del día ha pasado por diferentes etapas. Hoy en día, por ejemplo, lo que más está en boga es precisamente el aprendizaje automático, lo que se denomina el machine learning, que en este caso es una rama de la inteligencia artificial en donde se pretende que a través de algoritmos se permita a las máquinas aprender de datos y mejorar pues su rendimiento con el tiempo, ¿no? Es decir, que bueno, ya sin tener que interferir dentro de la programación, solita pueda ella hacer tareas específicas, ¿no? Hace 10 años, prácticamente uno de los ejemplos que podríamos decir es que Google estaba trabajando intensamente en el reconocimiento de imágenes y bueno, metía una serie de cantidades de imágenes y estas imágenes a través de sus vectores eran precisamente o lo interesante de ese momento era tratar de reconocer si ahí había un perro o un gato, ¿no? Hoy en día esto podemos transferirlo precisamente a lo que ocurre cuando nos dicen si eres o no eres un robot, que son precisamente estas imágenes que más le cuesta a la máquina comprender, ¿no? Otro de los desarrollos que tiene la inteligencia artificial es el gran volumen de datos a analizar. Afortunadamente, a lo largo de la historia hemos tenido la oportunidad de generar una cantidad impresionante de datos, ¿no? Y bueno, la manera de que esos datos pudieran tener algún valor es el análisis que se hace con relación a ellos y la manera en cómo podemos hacer de estos datos pues una utilidad estadística que permita hacer ciertas predicciones. Un ejemplo claro de esto fue lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones de hace con Trump, ¿no? El hecho de esta analítica de datos, ¿no? Con relación a lo que, pues en algún momento los votantes tenían como consideración, ¿no? Y Facebook ahí estuvo involucrado. Bueno, otra de las cuestiones que también hace precisamente la inteligencia artificial, lo que nos está dejando pues mucho que pensar es precisamente la ética y la responsabilidad con relación a todos estos desarrollos, ¿no? Que al final del día se traduce pues precisamente en normativa. Y esta normativa pues lo que trata es precisamente de regular pues todo. ¿Alguien tiene su audio prendido? Si pudiera apagarlo, por favor. Muchísimas gracias. En este sentido, la ética y la responsabilidad pues se vuelve muy importante, dado que estos desarrollos nos generan un reto en el sentido de la manera de hacer cambia, ¿no? La manera en que como nosotros tenemos estas interrelaciones humanas con los desarrollos digitales, pues van siendo cada vez más significativos y considerables, en donde precisamente llega a haber vacíos legales dentro de regulaciones y políticas, ¿no? Otro ambiente muy, muy importante y que se vuelve ya un factor interesantísimo es la investigación y el desarrollo continuo, ¿no? Que al final del día esto, si se traduce a nivel del globo, pues esto a cada uno de los países lo mantiene en el sentido de, desarrollar de alguna manera, pues, estatus y poder con relación a otros, ¿no? Y es el caso de China y Estados Unidos que hoy en día se disputan esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo esto de alguna manera se traduce a mi industria, a la industria de la construcción, que es finalmente de la que yo participo? Bueno, la inteligencia artificial en este sentido, pues comienza ya a tener un impacto significativo en mi industria, ¿no? Bueno, lo veo pues porque evidentemente participo de ella y porque, bueno, en cada uno de los procesos que se establece para poder producir un objeto arquitectónico o civil en la realidad de los hechos, pues se requiere ahora de unas nuevas tecnologías que al final del día se traducen en pues optimizaciones, ya sea de tiempo, de recursos, en fin, ¿no? Y bueno, prácticamente lo que ha hecho la inteligencia artificial es dar a través de ciertas máquinas o ciertos programas informáticos mayor capacidad a las tareas que normalmente pues requieren de inteligencia humana, ¿no? Entonces, esto se traduce a aprendizaje, a planeación, a resolución de problemas y a toma de decisiones. En la industria de la construcción, la inteligencia artificial se está utilizando para mejorar pues precisamente la eficacia, la seguridad, la precisión en diversas áreas,
Y bueno, lo comentábamos en aquel ensayo tan bonito que tuvimos, que yo lo recuerdo con mucho cariño, y decíamos, bueno, con la entrada de la digitalización, la manera en cómo nosotros hacemos las cosas ha cambiado, ¿no? Y yo les mencionaba, pues precisamente, que hoy en día lo que hacemos es comercio electrónico. Y esto viene precisamente a dar el panorama mexicano, que en este sentido, pues hay un boom que se ha denominado nearshoring. El nearshoring no es otra cosa que estas industrias gigantescas que tienen un poderío a nivel del globo, están buscando precisamente dónde ubicar sus industrias para pues poder adaptarse a esta condición logística, que es la cuestión de distribuir sus mercancías de una manera más estratégica y con mayor inmediatez. Y en este sentido, los países que se están considerando a nivel Latinoamérica para poder tener pues una perspectiva de esto, pues es México al ser considerado pues como estar a la mitad de todo, ¿no? Es muy cerquita del norte, pero también en esta otra parte de LATAM. Y en este sentido, el nearshoring no es otra cosa que pues traducir todo esto a pues naves industriales, a nuevas industrias que estarán haciendo uso de la distribución de sus mercancías. Este nearshoring ha dado precisamente paso a que la industria de la construcción comience a tener un hype, ¿no? Un pico. Y en este sentido, bueno, pues afortunadamente con el gobierno actual ha habido la planeación precisamente de megaproyectos que pues al final del día se traducen en pues una gran cantidad de empleos que se van generando, porque la industria de la construcción es muy noble, ¿no? El hecho de que ocurran estas configuraciones espaciales en la realidad de los hechos, lo que hace es generar pues una diversidad de trabajos y acrecentar la economía. Puntualmente, la inteligencia artificial es ubicada dentro de la planificación y el diseño, ya que la inteligencia artificial lo que pretende es analizar esa gran cantidad de datos. Cuando nosotros de alguna manera buscamos el generar un volumen a través de un medio digital, lo que hacemos es configurar precisamente estos modelos, ¿no? Cada modelo que se configura pues tiene una data, tiene unos parámetros, esos parámetros precisamente van definiendo qué es la arquitectura que se va planteando o los elementos que se van configurando. Y en este sentido, eso es información. Y esa información al final del día, si hay una persona inteligente analizando esa información, se traduce en, pues bueno, este análisis de datos que arroja como resultado perspectivas futuras. Eso en cuanto a la planificación y el diseño, ¿no? Y justo, ¿no? Ya viene junto con pegado una metodología muy interesante que ya se hizo, que es la 19.650, que es para la Building Information Modeling, que no es otra cosa que un sistema que te permite gerenciar proyectos, pero que también te permite, pues precisamente, el hacer de manera ordenada toda tu planificación y todo tu diseño. Ahora, con relación a la gestión de proyectos, la AI está precisamente muy enfocada en la administración y, bueno, está pendiente de que a través de estos algoritmos puedes poder prevenir posibles retrasos, optimizar la programación, asignar recursos, dar seguimiento al progreso de los proyectos, todo esto en tiempo real. Aún ni en México ni en LATAM hemos logrado todavía hacer esto en tiempo real porque es algo muy complejo. Se requiere verdaderamente de equipos de trabajo sumamente prolijos que estén acostumbrados a trabajar bajo un control de proyectos muy, muy interesante. Y todavía no logramos empatar eso en tiempo real porque es muy, muy complicado el hecho de el cambio de configuraciones por distintos ingenieros y distintas disciplinas. Otro de los puntos donde la inteligencia artificial está vinculada es precisamente en la inspección y el mantenimiento, ¿no? Y aquí vienen obviamente desarrollos que están muy centralizados en la robótica, en donde, bueno, pues podemos tener tecnologías diversas, ¿no? Estos robots están diseñados con ciertos sensores que permiten de alguna manera el poder tener claridad con relación a ciertas inspecciones, ¿no? Hay
anfibios, por ejemplo, que te pueden permitir el hecho de poder pues analizar el mantenimiento preventivo y correctivo de algunos espacios donde la actividad humana se volvía peligrosa, ¿no? Entonces esto es una ventaja para la industria, entre otros desarrollos como brazos robóticos que pudieran a lo mejor pintar ciertos espacios, ¿no? Dado que es una tarea pues digamos que repetitiva y que una máquina puede hacer con una programación sencilla, ¿no? En el ámbito del real estate, por ejemplo, el real estate no es otra cosa que la administración de edificios, que es una de las áreas donde yo participé de manera profesional. En este sentido, robots enfocados a la limpieza, al mantenimiento, van a ser muy, muy útiles, pero también la configuración de las nuevas maneras de trabajar, es decir, el trabajo remoto e híbrido, han ocasionado que haya como rebote pues el cambio de tipologías. ¿Qué es una tipología? Bueno, uno plantea en el espacio proyectar, pues ya sea, por ejemplo, una vivienda, una oficina, una escuela, y a eso le vamos a llamar un tipo, ¿no? Cuando ocurre como lo que está ocurriendo en San Francisco, que la mayor parte de los ingenieros ya están trabajando desde casa, pues estos espacios habitacionales o para ocupar precisamente las oficinas, pues se vuelven ya pues obsoletos, ¿no? Entonces las personas que son dueñas de estos edificios ahorita tienen ese reto de saber cómo van a cambiar esas tipologías, ¿no? Y esta es otra de las afectaciones que podemos ver dentro de la industria 4.0 y 5.0 que pega, ¿no? A la industria de la construcción. Y lo vamos a ver también en la Ciudad de México, en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Porque estos cambios pues se van a seguir aplicando. Cada vez más vamos a estar inmersos en la digitalidad y también, bueno, esto no quiere decir que no hagamos nuestras actividades, sería eso harto, digamos que inocente de nuestra parte pensar que pues no vamos a tener actividad en la realidad de los hechos, pero la actividad que generamos en la digitalidad pues al final del día, pues pega en la manera en cómo configuramos los espacios. Por otra parte, bueno, uno de los temas más importantes y vinculantes es la seguridad en el trabajo y con la inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, en una obra, un megaproyecto, en el momento de ejecutar, es muy importante monitorear las condiciones de seguridad de estos sitios, ¿no? Y esto también va a prevenir accidentes y garantizar se cumplan estas normas. Todos estos desarrollos que yo estoy mencionando, bueno, en este momento todavía tienen pues un costo que no es precisamente el más accesible, pero esto no quiere decir que a lo mejor en unos 5 años, un poquito más, esto sea ya una realidad muy, muy viable, porque, bueno, recordando la ley de Moore, en la que se dice que los cambios están siendo acelerados cada vez que cambian la velocidad de los procesadores, pues bueno, en este momento vemos estos cambios con una celeridad que pudiera asustar, ¿no? Que al final del día pudiera uno pensar que pues prácticamente estas cuestiones están siendo muy, aceleradas, ¿no? Los cambios dan miedo, sobre todo cuando son tan bruscos, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gustaría dejar claridad que en realidad en algún momento, desde mi perspectiva, y yo lo considero así, analizando el panorama que ocurre en la cuestión tecnológica, es vamos a tener que sentarnos a pensar lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, porque, bueno, ha habido 2 noticias en las que uno ya se queda pensando muy, muy, muy claramente qué está pasando, porque, bueno, a ver, no fue casualidad que Elon Musk, que es precisamente uno de los grandes impulsores de este tipo de cosas, nos mencionara, ¿no? O sea, vamos a detenernos un poquito antes de seguir con estos desarrollos. También, por ejemplo, hay noticias en donde nos hablan que personal de Google encargado precisamente del análisis de esta gran cantidad de datos de la inteligencia artificial, y bueno, Google es precisamente una de las empresas que tiene, yo creo que una cantidad increíble de datos. Entonces, entrenar una máquina con esos volúmenes de datos, pues se vuelve algo harto complejo, ¿no? Y de asustar a cualquiera, porque bueno, todavía no tenemos ni la legalidad, ni la ética, ni las normas para poder decir
hasta aquí. Entonces, puede haber muchos cambios acelerados, pero pues uno se voltea a la naturaleza y uno puede decir, bueno, hay una época de siembra, hay una época de cosecha, y bueno, pues los tiempos son los tiempos, ¿no? Aunque uno quiera acelerar todo, al final del día, no todos estamos preparados para este tipo de cambios. Y pues los humanos seguimos siendo los humanos, ¿no? Entonces, va a haber un momento en el que nos vamos a tener que detener a pensar sobre estos desarrollos. Ahora, en este sentido, dentro de la industria de la construcción, pues los cambios son muy beneficiosos, van evidentemente a optimizar muchísimos procesos y eso nos va a permitir, pues, al final del día, el poder seguir haciendo desarrollos con una eficacia impresionante. Hasta aquí mi discurso. Yo estoy muy agradecida de que me hayan permitido pues el poder presentarles mi ponencia, el hablar de este tema. Espero no haya sido nada aburrido. Y si ustedes tienen alguna pregunta, quieren interactuar, yo con muchísimo gusto, pues estoy a la orden. Arquitecta Fátima, Daniel, en el currículum vitae que usted nos presenta, nos ha hecho llegar con tiempo adecuado y pertinente, nosotros aquí en el Instituto de Inteligencia Artificial, mirando un poco, quisiera que nos comente estos estudios formales de 3 años de lo que es la mecatrónica. Bueno, Y cómo esos estudios de 3 años, nosotros, de acuerdo a su experiencia profesional, laboral, se relaciona a lo que viene a ser hoy por hoy la inteligencia artificial, arquitecta Fátima. hombre, muchas gracias. Qué bonita pregunta. En aquel momento histórico de mi vida, yo estaba muy interesada en poder abrevar de cómo es que puedo yo, a través de ciertos componentes, pues controlar ciertas funciones, en este caso, pues electrónicas para desarrollar pues alguna mecánica. Yo estaba muy interesada en la electricidad en ese momento. Y bueno, el espacio que yo encontré para poder abrevar de ese tema sin ser una profesional en el mismo, sin tener que llevar una ingeniería que yo respeto muchísimo a mis colegas ingenieros en todos los ámbitos. Yo como una persona curiosa encontré un espacio a nivel técnico que brindaba este tipo de conocimiento. Yo, bueno, ya en ese momento, por mi cuenta y pues desde mi perspectiva curiosa, ya estaba yo haciendo ciertos análisis de microcontroladores y sensores. Entonces, pues a mí me faltaba esta otra parte, ¿no? Esta otra parte muy técnica. Y aproveché muchísimo esta Escuela Mexicana de Electricidad, en donde tuve la oportunidad de compartir con muchos técnicos en ese campo. Y bueno, ellos enseñaban electrónica de potencia, pero también la electrónica básica, que era la que yo estaba buscando para mis configuraciones, y que se tradujo precisamente en el trabajo que ustedes pudieron observar para el Museo Textil de Oaxaca, para Robotics Fair, y que pudieron ver que al final del día se tradujeron en unas piezas que en ese momento mi parte creativa estaba desarrollando con toda la intención maravillosa de poder compartir educación en este sentido, en este tipo de rubros, ¿no? Entonces, este centro me permitió capacitarme en esas cuestiones a un nivel técnico, evidentemente lo vuelvo a repetir, pero bueno, otra cuestión que yo tengo muy intrínseca y que es parte mía es este sentido curioso de la pregunta y del por qué. Entonces, pues esto me llevó precisamente a estos desarrollos que ya les mostré. Arquitecta Fátima, para ceder la palabra a la doctora María Beatriz y invite a nuestros participantes, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su experiencia, para los jóvenes e incluso los profesionales que nos acompañan, pudieran adentrarse un poco en el mundo de la inteligencia artificial, ¿qué consejos y recomendaciones nos puede dar usted, arquitecta Fátima, por favor? Bueno, hace 10 años, o sea, cada vez que digo esto siento que el tiempo corre y creo que, bueno, yo todavía lo siento tan presente, ¿no? Pero ya ha pasado tanto tiempo de aquella difusión de impresión 3D, de circuitos, de
bueno, de tener una etapa de mi vida muy enriquecedora, en contacto con muchísimas disciplinas y con muchísimos ámbitos, con universidades en la Ciudad de México, como fue la UAM, como fue la UNAM, como fue el CECADET, ¿no? Que fue un centro que aquí en México se especializa precisamente en el tema de impresión 3D y que ellos están ahí en la UNAM. Entonces, el poder convivir con todos ellos para mí fue maravilloso, porque en realidad en ese momento mi inocencia pues era desde esa perspectiva, ¿no? O sea, jamás tuve otra intención que fuera pues el difundir estos nuevos medios, porque yo entendía que la industria 4.0 al final del día nos iba a alcanzar, y el que nos alcanzara significaba que algunos trabajos desaparecieran. Entonces, para mí era muy importante que en aquel momento, pues, la mayor parte de las universidades pudiera yo compartirles aquello que yo estaba viviendo, que me parecía maravilloso. Y entonces, en ese momento, para mí lo más factible, ya que pues también tenía poco de haber salido de la universidad, en ese momento para mí era pues muy asequible el hecho de acercarme a diferentes universidades y comentarles mi inquietud de hacer workshops, de hacer talleres. Tenía muy presente lo que es un maker, tenía muy presente lo que era el do it yourself. Entonces, en ese sentido, yo me acercaba a las universidades, y desde la perspectiva creativa, que es una cuestión que siempre me ha habitado, pues yo trataba de traducir la complejidad de lo que estaba hablando a través de estos talleres, que se desembocaba, pues, o en ese momento se desembocó en piezas de arte, ¿no? Las piezas que ustedes pudieron ver están hechas de hilo conductivo y están hechas con microcontroladores. Esto es un material muy noble, que permite al final del día poder acceder a conocimientos complejos desde una perspectiva educativa y maravillosa. Entonces, yo disfruté muchísimo como enana el poder transmitir estos conocimientos a todos los centros en los que me pude haber acercado en aquel momento, ¿no? Lo que pude haber transmitido. Conocí personas que estaban muy relacionadas en temas muy interesantes, como en aquel momento eran los drones, ¿no? Había personas que estaban ya generando, no una startup, pero sí un emprendimiento en ese sentido, ¿no? Hoy en día eso ya es el pan de cada día, y bueno, hace 10 años no era así. No era así, era más difícil el poder hacer esa difusión. Entonces, ahora que yo lo veo ya con esa distancia y en este momento histórico de mi vida, pues me doy cuenta que cada vez más es aplicable a la industria, porque el costo se ha reducido bastante, ¿no? Aunque todavía hay desarrollos que son muchísimo más complejos y que requieren evidentemente de una inversión muy significativa. En México, por ejemplo, si hablamos de startups, que es como les encanta nombrarles a estos emprendimientos tecnológicos, pues ellos también están enfocados en tratar de encontrar optimizaciones de procesos que pudieran pues permitirle a la industria de la construcción eficientar, ¿no? Eficientar pues su hacer. Y pues lo vemos traducido, ¿no? Pero no solo en eso, en muchísimas otras cosas. Hay muchísimos emprendimientos, ¿no? Hay muchísimos centros para eso, ¿no? Recuerdo mucho yo hace 10 años haberme acercado a emprendimientos que tenían que ver con una intención social, vuelvo a repetir, siempre de esa inocencia universitaria, ¿no? Entonces, desde esa cuestión había espacios que te permitían plantear proyectos para pues poder llevarlo a una cuestión muy social, y que pudieran hacerse difusiones o proyectos interesantes, ¿no? Traducirlo a eso. En Latinoamérica eso no es ajeno. Chile, por ejemplo, Chile es uno de los centros que hoy en día también tiene desarrollos muy interesantes, ¿no? Que plantea cosas muy bonitas relacionadas con este tema, o por lo menos eso ocurría en ese momento histórico de mi vida, y hoy en día yo creo que sigue ocurriendo. Brasil también tiene cosas muy interesantes. Los argentinos, a mí me encantan ellos, pero en la parte filosófica, ¿no? Ellos desarrollan cosas maravillosas a través del pensar, del hacer, ¿no? Hay un ser ahí maravilloso, Alejandro Dolina, tienen a otras personas muy interesantes dentro del ámbito de la filosofía, que pues lo transmiten de una manera, pues sí, o sea, ese conocimiento gratis a mí me parece formidable, ¿no? O sea, mentes brillantes, ¿no? Doy pase a la doctora María Beatriz, por favor.
Sí, maestra arquitecta Fátima Barrera, interesantísima la performance de su exposición. Y antes de dar pase a las preguntas seguramente que formularán los asistentes, tan interesante cita académica, quisiera hacerle dos preguntas. La primera respecto de que usted ha mencionado dos aspectos muy importantes de gran impacto favorable, entiendo, de la inteligencia artificial, que es la planificación y el diseño y la gestión de proyectos. Estos dos rubros son muy importantes porque son transversales en toda área de la construcción, pero me inquieta saber cuáles son los avances de estos dos rubros o cuál es la forma como usted visora el impacto de la inteligencia artificial en las obras de gran infraestructura que sirven para satisfacer necesidades básicas de la población. Hablo aeropuertos, carreteras, ¿no? Hospitales, estas obras de gran impacto de infraestructura básicamente pública. Quisiera saber si usted en estos dos puntos, planificación y diseño y gestión de proyectos, tiene algunos alcances o tiene algún comentario respecto de cómo esta inteligencia artificial puede reportar grandes beneficios, grandes ventajas. El gran problema, por ejemplo, en la edificación y construcción de obras públicas es el retraso en las entregas, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted habla de la gestión de proyectos y pienso yo que de repente esta inteligencia artificial pudiera de aquí a 5 años, 10 años, creo yo, mejorar, ¿no? Digamos, la satisfacción de necesidades en un tiempo adecuado, entrega de obras, es una idea, ¿no? Y la segunda pregunta es que nos transmite un poco brevemente su experiencia como mujer, ¿no? Dentro de un área, digamos, en la que está transitando en las ciencias, en la arquitectura, ¿no? La presencia de la mujer a veces es muy reducida en determinadas áreas y es de repente mucho más amplia en letras, pero justamente la singularidad de su participación es porque desde mi punto de vista, es una mujer arquitecta que ha hecho estudios profundos en distintos temas y esto la hace a usted muy singular, pero esta accesibilidad de estudios debería ser masivo para muchas mujeres y no sé si podría hacer algún comentario sobre su experiencia respecto de esto. Esas son mis dos preguntas. Qué bonitas preguntas, doctora. Siempre usted muy acertada, muy, muy inteligentes preguntas. Me gustan mucho. Bueno, comenzaré con la primera. La primera es, ¿de qué manera la proyección y la gestión de proyectos a través de la inteligencia artificial puede ser aplicada a megaproyectos? ¿Y de qué manera, por ejemplo, podría reducir los tiempos o qué podríamos hacer? Bueno, algo que no vamos a poder evitar en ninguna máquina, en ninguna, es el error humano, ¿no? O sea, los humanos no funcionamos como funciona una máquina, ¿no? Somos más complejos que eso, ¿no? O sea, la complejidad que nos habita es mayúscula y lo vi, ¿no? Cuando estudié con estos personajes tan maravillosos e inteligentes en este Centro de Ciencias de la Complejidad. Hablar del cerebro no es cualquier cosa, ¿no? Es un tema profundo, intrínseco, complejo, verdaderamente complejo la manera en cómo las neuronas interactúan unas con otras, ¿no? Y tuve la oportunidad de tener una tutora maravillosa, Seidi Muñoz, que me enseñó precisamente la complejidad de eso, porque yo vuelvo a lo mismo, desde mi inocencia era, sí se puede plantear este proyecto que yo te estoy diciendo ahorita, pues ya me dijo, no, mira, a ver, esta es la complejidad con la que te vas a topar, ¿no? ¿Y cuál era esa complejidad? Bueno, pues yo puedo pensar que hay una serie de estímulos en el exterior que me permiten de alguna manera saber que mi sensación y mi emoción cambian de acuerdo al entorno en donde yo me muevo. Yo quería saber a través de un alfabeto visual qué tipo de configuraciones geométricas afectaban y de qué manera afectaban a qué emoción. Pero hablar de una emoción y de una sensación, pues es muy complejo, ¿no? Si lo planteas a nivel neural, si así mismo nosotros no entendemos cómo nos sentimos, ahora imagínate eso traducido a una máquina, ¿no? ¿Qué pasa con una máquina? Bueno, una máquina está configurada a través de, pues, obviamente,
esta simulación de neuronas, o sea, y también es una cuestión neuronal, pero desde otro tipo de vista, porque son controladores ahí, que están alimentados de una serie de información, que es un poquito lo que hace la machine learning, ¿no? Que es una caja negra, información entra, información sale. Pero al final del día, en realidad, pues son los humanos los que meten la información y los que traducen la información que les arroja la máquina, ¿no? Ahora, si lo vemos en un robot muy, muy sencillo, una configuración muy simple y mecánica, por ejemplo, estos que pintan pues un edificio, ¿no? Que los vemos ya, ¿no? O sea, si vemos ahí, hay desarrollos que ya se plantean desde diferentes, pues, revistas de ingeniería, pues los podemos ver, pues están haciendo un trabajo muy, muy sencillo, pero muy complicado de configurar en la cuestión robótica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de desarrollos? Pues bueno, que alguien tiene que configurarlos para que hagan la labor que tienen que hacer. O sea, yo puedo sacar el superproyecto de gestión digital, ¿no? Es decir, yo puedo generar a través de Revit y generar a través del Building Information Modeling los programas que apliquen para la gestión del proyecto, pero no puedo evitar el factor humano, ¿no? ¿Quién configura eso? Pues un humano. Y si es humano en ese momento, su estado de ánimo no es el más óptimo, hay problemas en casa, vaya, a lo mejor ese día no lo hizo de la manera más acertada. O sea, la máquina puede hacer una labor simple, si lo queremos ver así, simple, pero no puede evitar el factor humano, ¿no? Y lo decíamos, a ver, bueno, ¿qué tipos de trabajos van a desaparecer? Bueno, pues sí, los muy mecánicos, pero ahora ya no los vas a hacer tú, ahora tú tienes que configurar el robot para que lo haga, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Y justo ese es uno de los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Que qué va a pasar, porque todavía no hemos capacitado a las... Si yo hace 10 años me costaba trabajo hacerlo de una manera toda altruista e inocente, imagínate hoy en día lo difícil que ha sido que algunos centros alrededor de Latinoamérica pues comprendan los cambios de paradigmas, ¿no? Es muy difícil eso. Entonces ahí hablamos otra vez del factor humano, ¿no? El factor humano no puede desaparecer, ni tampoco todo puede ser máquinas, ¿no? Porque al final del día funcionamos de una manera en donde hay un sistema capitalista en el que pues, nos tienes que emplear, porque si no nos empleas, pues ¿qué va a pasar? ¿Cómo sigues haciendo máquinas, no? O sea, no. Entonces, en ese sentido, pues hay que sentarnos a pensar y creo que ahí tienen mucha chamba los filósofos. Muy Ah, bien, y la otra doctora. pregunta, ¿cuál era? Perdón. La mujer. No, eso sí. No me puedo ir sin hablar de ese tema. Bueno, en la industria de la construcción, como toda industria, la verdad es que pues son industrias en donde participa mucho el sector masculino, ¿no? O sea, son industrias masculinas por naturaleza, ¿no? Porque bueno, pues la verdad es que así es nuestro paradigma anterior. En realidad estamos condicionados a que a lo mejor este tipo de trabajos históricamente fueran enfocados más hacia el sector masculino, ¿no? O sea, no era fácil ver a mujeres matemáticas, no era fácil ver a mujeres ingenieras, no era fácil tampoco ver a mujeres arquitectas. Entonces, hoy en día esto tiene una gran apertura, pero no en todos lados. A mí me gusta decirlo así. Yo vivo, por ejemplo, actualmente en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México es una burbuja, ¿no? Yo me voy a todo el territorio nacional y ahí ocurren otras cosas. Ahí hay otros factores, ahí hay otras deficiencias y otros aciertos, ¿no? O sea, es abismal y en toda Latinoamérica es así, hay burbujas, ¿no? Estados Unidos es una burbuja que cuando viene y visita Latinoamérica piensa, ¿no? Que todos somos exactamente como ellos, ¿no? Y consideran que a lo mejor nuestro pensamiento pues no está enfocado en lo que ellos consideran, pero pues ellos no están del otro lado del mostrador, porque eso es una burbuja. Ahora, en este sentido, en el caso de la mujer en la industria de la construcción, pues se convierte en algo complejo, ¿no? Yo no creo que tenga que ver con el hecho de ser mujer. Creo que la máxima competencia y lo que puede causar inseguridad es que esa mujer o ese hombre sea lo suficientemente brillante o inteligente que lo que hace es causar inseguridad en otra persona. ¿Cómo causas esta inseguridad? Tú no puedes controlar cómo te percibe un otro, ¿no? O sea, en realidad
hay cosas que pueden habitarte a ti como mujer, ¿no? Que generalmente viene de hecho, si lo hablamos a nivel neural y cerebro, pues una mujer funciona desde una cierta perspectiva hormonal y desde una cierta configuración, que esas hormonas configuran la manera en cómo interactúan las neuronas de una manera distinta, ¿no? Somos más sensibles, somos más empáticas, tenemos más esta apertura, ¿no? Un hombre es más, pues es más básico, ¿no? O sea, no necesita preguntarse nada, ni resuelve, o sea, es más resolutivo. Entonces, lo que yo creo no es una perspectiva de ser mujer, es más bien cómo esa mujer interpreta o genera conocimiento a través de la percepción de ese ambiente. Y eso, pues obviamente en cualquier industria es muy, muy complicado de lidiar, y yo estoy segura que toda mujer que, bueno, ha llegado a puestos muy interesantes, le ha costado muchísimo trabajo el poder imponer, pues no imponer, pero más bien el poder ganarse su lugar y darse a respetar. Interesante reflexión, doctora, respecto a esta segunda pregunta que hice, y coincido plenamente con usted. No se trata de cuotas de género ni oportunidades artificiales que se crean a las mujeres. Yo creo que como usted bien ha dicho, cada profesional, por su propia preparación y por sus propios, digamos, investigaciones y solvencia, se abre paso y se hace intimidante, ya sea hombre o ya sea mujer. Pero, como usted bien ha señalado, en el rubro de la construcción, esto es poco común, ¿no? Pero coincidimos plenamente en que es una cuestión específicamente de una evolución profesional, humanista, ¿no? De cada quien, ¿no? E independientemente de hombre o mujer, pero sí, también coincidimos perfectamente de que en el área de la construcción, por una cuestión de tradición histórica, se tendió a desarrollar muchísimo más en este rubro a los hombres, pero vemos con satisfacción que mujeres como usted deslumbran dentro de esta área de la construcción, y esperamos, hacemos votos para que muchas otras niñas, adolescentes opten por profesiones que les permitan ingresar a esos campos que por alguna tradición histórica, bueno, no les fue accesible, ¿no? También tiene que ver mucho el tema de costos, tiene que ver mucho el tema de información, y justamente este espacio no solamente, mire, que es preciso, ¿no? Si habla, su tema de disertación es sobre la inteligencia artificial y su impacto en la industria de la construcción, también nos hace reflexionar sobre estos puntos, ¿no? Porque ese tema tiene varias aristas. Una de ellas es poder valorar el testimonio valioso de una mujer que se abre paso dentro de la industria de la construcción. Bien, doctora, felicitaciones, ¿no? por su ponencia y por sus reflexiones que nos hacen clarificar muchos puntos. E invitamos a los asistentes a generar preguntas para que sean absueltas por usted. Así es que les pedimos por favor a los participantes que tengan preguntas para formularle a la maestra Fátima, que las puedan formular bien por el chat o bien optando por la reacción mano alzada, a fin de darles pase y poder continuar con esta disertación. Hay una Alejandro. intervención, sí, de Alejandro Amaya, del licenciado Alejandro Amaya. Le hacemos llegar un saludo al ingeniero Alejandro Amaya desde allá México. Gracias, hermano, y gracias, y felicitar, en serio, me parece muy interesante, sobre todo la postura que tiene con respecto a la cuestión de género, cómo la mujer, pues básicamente en base a esos conocimientos se va empoderando, ¿no? Básicamente es una felicitación a la ponente, al instituto, porque abre y rompe paradigmas, ¿no?
Entonces me llamó mucho la atención. Felicidades, nada más es eso. Un abrazo a todos desde aquí en la Ciudad de México. Y hermano, un abrazo. Gracias. Una felicitación. Gracias. Aprovechar los saludos allá a Colombia, Santiago Alberto, saludos. Saludos para Celia Bustos, Yasmín, Guillermo. Estuvo con nosotros el psicólogo, ponente, colaborador constante y permanente del Instituto, Marcos Mori. También le hacemos llegar saludos. Si pueden formular Muy bien, sus Daniel. preguntas, por favor. Interesante la ponencia de la maestra Fátima Barrera. Ella también es filósofa y hablamos de Daniel Goleman, de esta parte de el autocontrol y Maslow y Herzberg de la motivación. Entonces, una pequeña o un pequeño consejo a todas estas personas que necesitan una motivación respecto a esta nueva ola de la inteligencia artificial, estimada arquitecta Fátima, porque a veces le tenemos temor a algo que verdaderamente nos puede ayudar o nos puede hacer daño. Entonces, yo creo que es un axioma que podemos solucionar holísticamente y me agradaría mucho que usted nos dijera a todos nosotros, los que ya somos mayores y en especial a los jóvenes que van muy acelerados, de qué manera y de qué forma podemos controlar y manejar esta herramienta de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, déjame ver si comprendí bien el cuestionamiento. Uno es, ¿de qué manera podemos darle a lo mejor algún consejo significativo a una persona que quiere introducirse en este tema de la inteligencia artificial? Y la otra era, bueno, creo que más bien eso era el punto, ¿no? El Que meollo no del se asunto. asuste a lo que se está metiendo. ¿Cómo podemos quitar esos miedos, no? Bueno, partamos que si tú te introduces a este tema de la inteligencia artificial y comprendes la complejidad de lo que significa el cerebro, vamos a entender que los desarrollos que tenemos ahorita son geniales, son excelentes, son muy buenos, muy intimidantes también, porque son muy, muy brillantes, pero que no tienen todavía esta característica de la que probablemente a lo mejor, yo recuerdo mucho haber leído alguna vez a un filósofo que se llama Fyodorov Dostoyevsky, creo que sí, es un ruso. Bueno, Fyodorov mencionaba muy interesante este tema, ¿no? Porque hasta yo dije y lo correlacioné, con razón, la cuestión espacial comenzó en esta parte rusa, ¿no? Y el cuate decía, bueno, a ver, el hombre ya ha tenido la oportunidad de poder conquistar, digamos que el globo, ¿no? Ya esta cuestión de Alejandro Magno, no sé si se acuerdan, este conquistador romano que acabó conquistando toda Europa, ¿no? Pero que al final del día, qué triste, ¿no? Y qué destino, ¿no? Porque debe ser muy horrible el haber conquistado todo, pero que al final del día te des cuenta que a la muerte no te llevas nada. O sea, uno de los principales ondas era que él quería, pues, decirle a su madre, mira, ya conquisté toda Europa. Y bueno, pues ese ataúd la historia narra que ese ataúd iba con las manos de Magno, precisamente mostradas, porque no se llevaba nada. O sea, al final del día, solo fue la experiencia de creer que había conquistado. Bueno, pues Fyodorov mencionaba exactamente lo mismo. Decía, a ver, ya el hombre, a la manera de Alejandro Magno, ha conquistado todo el globo. Ahora vamos a conquistar pues la cuestión interplanetaria, ¿no? Y por ahí ya hay un discurso a la Jaime Maussan acá en México de la visita de los aliens. Bueno, yo no sé a qué cabe eso, porque pues no tengo idea, la verdad, todavía soy un poco incrédula, no lo sé, ¿no? No sé cuál sea la intención de estos organismos de decir este tipo de cosas, pero bueno, supongamos, ¿no? En este sentido, Fyodorov decía que pues el ser humano tenía que ya salir a conquistar el espacio. Bueno,
el conquistar el espacio es un harto, o sea, es una labor compleja, ¿no? Porque si te pones a pensar lo que ocurre para tú poder llegar a Marte, para tú poder llegar a la Luna, pues es una gran cantidad de inversión de recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué podemos decir ahí? Que, bueno, pues ahorita Elon Musk está muy interesado también en Marte y demás, pero pues hay muchísimas cuestiones que hay que resolver antes, ¿no? Ahora, pues no sé, este factor alien, pues quién sabe ahí, eso no tengo idea, la verdad no estoy muy empapada del tema, pero lo que decía Fyodorov era eso, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo le vas a hacer para conquistar? Regresando a la pregunta que tú me hacías con relación a la inteligencia artificial y por qué no hay que tener miedo, pues porque uno se tiene que sentar a pensar qué tan complejo es el desarrollar lo que se está diciendo, ¿no? O sea, hacer este tipo de desarrollos de inteligencia artificial, pues muy pocos, ¿no? O sea, ahí va a haber muy pocos competidores, la verdad, ¿no? Alrededor de Latinoamérica lo que nosotros hacemos son servicios, ¿no? O sea, tenemos los desarrollos, sí, pues, pero vienen de países industrializados, ¿no? Aquí nosotros lo que hacemos son servicios. Ahora, en ese sentido, si uno se plantea la complejidad de la ciencia con lo que están haciendo las cosas, pues hay muchos retos que resolver previos, ¿no? Como así como conquistar el espacio, pues también se convierte harto complejo, ¿no? Esa sería mi analogía. Y bueno, con relación al ser humano, pues vuelvo a dejar lo que Heidegger les ha querido, mencionar desde hace siglos, ¿no? O sea, a ver, el ser es un ser para la muerte. Y a la muerte no te llevas nada. Y por ahí decía otro personaje que me encanta mucho, que transmite cuestiones de filosofía budista, y que él dice que la vida no es otra cosa que una enfermedad terminal. Entonces, bueno, pues sigamos viviendo de la ilusión y del deseo. Muy bien, todos los que nos acompañan el día de hoy, recordarles que el próximo sábado a las 10 de la mañana tenemos el 8º Seminario Internacional. Arquitecta Fátima Barrera, a nombre de la doctora Miriam Magallanes Maldonado, el doctor Daniel Malpartida Victorio, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, el ingeniero Alberto Zaira Rojas, quedamos totalmente agradecidos que el día de hoy ha presentado su ponencia, nos ha podido acompañar, y todos los que han estado presentes. Nosotros entendemos ese granito de arena que usted aporta a nuestro instituto y suma esa colaboración constante y permanente con todos los que integramos este equipo de trabajo. Muchas gracias, arquitecta Fátima Barrera. Abrazos desde acá de Lima, Perú. No, Muchas hombre, gracias a todos los que nos acompañan, Tengan un bonito día sábado con la familia. Saludos, igualmente. Bye. saludos. Gracias por todo. Bye. Bye.